muy bien dice, ¿has visto en el señor Enrique? Que él insiste mucho en eso, ¿no? A mí me gusta mucho. En esa frase del curso que dice, ahora no la recuerdo exactamente, pero es, tú no puedes salvar a tu hermano si no puedes salvarte a ti mismo. O sea, ¿qué hizo el cura? Hacer justicia, ¿vale? Cuando él no era Dios. Dios, ¿qué hubiera hecho ahí? Todas las cosas ocurren conjuntamente para el bien, salvo a juicio del ego, hubiera permitido que hubiera pasado. Por eso le dice ver, oír y callar, ¿vale? Porque Dios no entiende de las cosas de este mundo. No está ahí para eso. Este mundo, además, según la enseñanza del curso, del budismo, de la Maya, es una ilusión. Y te das cuenta cada vez más de ese principio, que al principio, valga la redundancia, parece como muy... como que es muy difícil de entender. Claro que es difícil de entender desde el punto de vista del pensamiento del ego. Evidentemente es imposible de entender. El ego nunca va a decir, este mundo es una ilusión. Pero tú te das cuenta, ¿vale?, a medida de que tú vas aplicando el curso, vas cambiando tu percepción y va cambiando tu vida externa y va cambiando lo que ves y van cambiando las personas que están contigo y cambian tus circunstancias. Entonces dices, pues esto lo estoy creando yo. Por tanto, la realidad en sí no existe. Es mi ilusión de eso que pasa. Si yo cambio esa ilusión, lo que te dice el curso, ¿no?, cambias de una vida de pesadilla a un sueño feliz. Mientras cambies la percepción. Y eso te va acercando al conocimiento final que, no sé, yo no sé si alguien tiene el conocimiento final, pues si alguien lo tiene, por favor que salga y lo comparta. ¿Vale? Pero se trata de que podamos aprovechar todo aquello que nos pasa, no para amargarnos, para juzgarlo y para sufrir, ¿no?, sino para lo que es realmente. Y por eso un curso de milagros siempre insiste en la pregunta del millón: ¿para qué estoy proyectando en este momento esto en mi vida? ¿Vale? El para qué. Hoy quería hablar de... venía pensando, ¿no?, que iba con el coche a las 5 o así, cuando me he ido para casa, y me he dado cuenta que me ha venido como un juicio, y ha pasado, y digo, mira, no me he perdonado, no me he perdonado. Y entonces me he dado cuenta de que cuando tú comienzas a hacer el curso, yo quería hablar un poco del perdón al principio del curso, de la aplicación del perdón, cuando uno cuando uno comienza realmente, está empezando el curso, realmente tienes que estar muy alerta a aplicar el perdón, ¿no? O sea, tienes que ser un poco fundamentalista, un poco yihadista, ¿no? Como decir, intentar que no se escape ningún juicio, sobre todo los juicios aquellos que te ponen, ¿no?, y que te ponen en un estado emocional negativo, ¿vale?, y que te joden. ¿Por qué? Porque esos son los primeros que van a salir, son los primeros que tienes que sanar. O sea, lo que sale primero es lo más gordo. Yo siempre digo que el ego es como una starlet, una vedette, que tiene un camerino, ¿no?, con 1000 disfraces diferentes, y en tu trabajo con el ego, primero se va a poner los gordos. Se va a poner el de fallera mayor, ¿no?, se va a poner el de cabezudo, o sea, se va a poner disfraces realmente que te decía, que estoy aquí, venga, perdónate y deshazme ya, ¿no? Te va a decir eso. Tú no lo vas a ver, no lo vas a querer ver, ¿no? Vas a querer seguir queriendo tener razón y todo eso. ¿Vale? Pero esos son los primeros. Y que más tarde, ¿no?, ya se va a poner las picardías, cuando tú ya estés como bastante avanzado, ya te va a engañar de formas más sutiles, etc. Pero ahora que estamos al principio, vamos a hablar de esto, ¿no? Al principio, llega un momento que hay muchas cosas que a ti te movían al principio, y te movían mucho,
Y realmente cuando esa circunstancia venía, tú o entrabas en cólera, o maltratabas a alguien, o te ponías en un estado de miedo, o de ira, ¿no? O sufrías, o te deprimías, etcétera, ¿no? Entonces, al principio del curso, es muy importante, ¿vale?, sanar esas historias, esas circunstancias recurrentes, ¿no? Por eso, no sé si hablé el otro día de... Yo les recomiendo que al principio hagan un ejercicio de perdón cuando lleguen o sea, antes de irse a dormir, ¿no?, que retrocedan y que miren las culpas del día, aquello que crean que no han hecho bien, ¿vale? Aquello que digo, hostia, ¿no?, que me siento que esto me remuerde la conciencia y todo esto, porque todo eso no son culpas, no son pecados que exigen castigo. Por eso nos sentimos mal, porque pensamos, sabemos, aunque no lo pensemos conscientemente, que si nos sentimos culpables por algo, está esperando el hacha ahí, del pozo y el péndulo ese de Edgar Allan Poe, ¿no?, que va haciendo, está ahí el hacha del destino, el hacha de Dios, el castigo de Dios, esperando en cualquier momento y eso a nivel, lo sabemos, pero es a nivel inconsciente, aunque no lo pensamos. Entonces, la culpa, el sentirte mal, significa vivir en un estado de miedo, porque sabes que en cualquier momento, lo sabes aunque no sea cierto, en cualquier momento va a venir ese castigo. Y evidentemente, si tú estás pensando en ese castigo y estás en ese miedo, ¿vale?, el universo te lo va a enviar, porque como necesitas sanarlo, te lo va a enviar. Pero si tú no, si tú no lo sanas y no te perdonas, te lo va a enviar para que te perdones una puta vez, y te lo va a enviar cada vez más gordo, ¿no? Entonces, recomiendo que hagamos el ejercicio este de perdón, de cuando nos acostamos, ir repasando aquello que nos sintamos culpables, que hayamos hecho mal durante el día, que no hemos hecho mal, simplemente hemos hecho. Pero todo aquello que no nos sintamos bien, que no sé qué, que no sé cuántos, etcétera, lo pasamos por el tamiz del perdón. Y vamos al pasado, y vamos ayer, al otro, y a ver si nos viene algún pecado de niño, y algún culpable de niño, y algún odio que tengamos, y perdón, hasta que nos quedamos dormidos. ¿Por qué? Porque eso nos va a facilitar que el perdón esté cada vez más presente en nuestra mente y lo podamos aplicar. Después, ¿qué pasa? Que después tú, cuando estás ya un poquito avanzado, hay ciertas cosas que haces juicios, pero pasan tan rápido, ¿no?, que ni siquiera te tocan casi. El ego intenta pasarte, a ver si, porque la mente es loca, ¿no?, a ver si te enganchas en alguno. Pero, pasando, y mira, antes he pensado eso de no, mira, me perdono por si acaso, porque simplemente no me he perdonado. O digo, no me perdono porque es que no me lo creo, ¿no? Yo ya sé que eso no es, ya sé que eso no es así, ¿no? Pero al principio sí que hay que tener el hacha un poquito al punto, ¿no? Como muy bien dice el curso, no ser benevolente con nuestros pensamientos. Yo era muy así, muy decir, estoy aburrido con la realidad, me voy a mi imaginación y voy a comenzar a tejer castillos en el aire y tal. ¿Y qué pasa con los castillos en el aire? Y las historias medievales y todo eso. Pues que están los buenos, están los malos, la justicia, está la injusticia. Está todo aquello que yo quiero sanar aquí, pero prefiero tenerlo allí, que vaya, y que siga ahí. ¿Vale? Entonces, en estas primeras etapas es importante tener una cierta alerta, ¿vale? Y yo diría, tener dos alertas. Una, antes, ya os acordáis que jugábamos al pilla-pilla, ¿no? Comenté lo de jugar al pilla-pilla con los juicios. No lo comenté. No, bueno. ahora traigo. Bueno, ya otro día hablaremos de eso. Bueno, tener esa alerta, ¿vale? Y luego tener otra alerta. Porque el ego, como va a querer hacer el curso por ti, va a crear más culpa. Porque han pasado cosas y yo no me he perdonado.
y yo me lo he creído, y fíjate, voy en el ejercicio 60, y voy en el tal, y hostia, y no me lo he, ¿vale? O sea, el ego está esperando ahí también, ¿no? Y fíjate, y cuando busquen ese perdón por la noche, y busquen esa culpa, el ego está ahí para decir, joder, fíjate lo que has hecho, fíjate cómo has pensado, y lo que le has hecho a sutanito, y lo que no has hecho que deberías hacer, que esa es otra, ¿vale? Ahí va a estar el ego va a querer hacer el curso, o sea que es constante las oportunidades de perdón y de sanación que tenemos, si simplemente nos paramos a pensar en el momento presente y decir, bueno, seré yo. El chiste lo conté, es que hay tantos talleres que ya no me acuerdo. ¿Seré yo? ¿Será mío esto? Siempre es mío. ¿Para qué? ¿Para qué proyecto esto? ¿Para sanarlo? Para tener la oportunidad de poder cambiarlo. Y el Espíritu Santo está usándome como receptor y usando a mis hermanos, ¿vale?, como emisores. Cada vez que el inculpable afuera, este señor, sea una imagen, sea una foto, esté en la tele, en el noticiario, en tu casa, en tu cama, en el colegio, es tu maestro espiritual que ha venido. Maestro espiritual no soy yo. Es tu maestro espiritual que ha venido a traerte un pretexto, una señal en tu camino para que tú te pares, apliques el perdón y puedas sanar, puedas quitar una pequeñita capa de esa cebolla que te está jodiendo la vida. Curso vas cambiando tu percepción y va cambiando tu vida externa y va cambiando lo que ves y van cambiando las personas que están contigo y cambian tus circunstancias y entonces dices, esto lo estoy creando yo, por tanto la realidad en sí no existe, es mi ilusión de eso que pasa. Si yo cambio esa ilusión, lo que te dice el curso, ¿no?, cambias de una vida de pesadilla a un sueño feliz, mientras cambies la percepción. Y eso te va acercando al conocimiento final, que, no sé, yo no sé si alguien tiene el conocimiento final, pues si alguien lo tiene, por favor que salga y lo comparta, ¿vale? Pero se trata de que podamos aprovechar todo aquello que nos pasa, no para amargarnos, para juzgarlo y para sufrir, ¿no?, sino para... Como muy bien dice, aquí esto en el señor Enrique, que él insiste mucho en eso, ¿no? A mí me gusta mucho. En esa frase del curso que dice, ahora no la recuerdo exactamente, pero es, tú no puedes salvar a tu hermano si no puedes salvarte a ti mismo. La enseñanza del curso, del budismo, de la Maya, es una ilusión. Y te das cuenta cada vez más de ese principio, que al principio, valga la redundancia, parece como muy... como que es muy difícil de entender. Claro que es difícil de entender desde el punto de vista del pensamiento del ego. Evidentemente es imposible de entender. El ego nunca va a decir, este mundo es una ilusión. Pero tú te das cuenta, ¿vale?, a medida de que tú vas aplicando... O sea, ¿qué hizo el cura? Hacer justicia, ¿vale? Cuando él no era Dios. Dios, ¿qué hubiera hecho ahí? Todas las cosas ocurren conjuntamente para el bien, salvo a juicio del ego, hubiera permitido que hubiera pasado. Por eso le dice ver, oír y callar, ¿vale? Porque Dios no entiende de las cosas de este mundo.
No está ahí para eso. Este mundo además, según